Buenas noches, mi nombre es Giovanni Calzada Cruz, soy del grupo Primero A, número de lista 4. En estos momentos voy a realizar una explicación sobre el sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Son conductos que llevan el aire exterior a los pulmones, donde el oxígeno se difunde en la sangre y se elimina el dióxido de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que el aire que nosotros inspiramos, ese oxígeno que nosotros respiramos se difunde en toda la sangre en nuestro cuerpo, y lo que se elimina es el dióxido de carbono. A eso se lo conoce como hematosis, el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Como en esta imagen se ve representado, las flechas azules son el oxígeno y las flechas rojas es el dióxido de carbono. Vemos cómo accesa hacia los pulmones el oxígeno y sale de los pulmones el dióxido de carbono. Ahí se lo conoce propiamente como hematosis. En esta siguiente diapositiva vemos la anatomía del sistema respiratorio, que se divide o consta en tres regiones, en las cuales son la zona alta, la zona conductora y la zona respiratoria. En la zona alta encontramos eh, las estructuras como fosas nasales, la faringe y la laringe. En la zona conductora encontramos la tráquea, bronquios, bronquiolos terminales. En la zona respiratoria encontramos bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Aquí, en esta parte de la cavidad nasal, es la que vamos a escribir primeramente, está cubierta por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calciformes. Contiene lo que es la membrana basal y una lámina propia de conectivo rico en células inmigrantes, glándulas mucosas, sistema vascular extenso. Bueno, aquí las células calciformes lo que hacen en la cavidad nasal, aquí vemos una pequeña imagen en la parte superior derecha, en donde se ven las células calciformes. ¿Qué producen o qué secretan? Secretan moco. ¿Y para qué nos va a servir los mocos en la cavidad nasal? Nos va a servir para atrapar bacterias, virus, patógenos, células dañinas. De igual forma vemos a los cilios vibratiles. Contribuyen de igual forma al mecanismo de defensa, sirven o realizan una función igual como mecanismo de defensa. Aquí la mucosa nasal fisiológicamente igual filtra, humidifica y purifica el aire. ¿Para qué? Para que el oxígeno llegue puro a los pulmones. Recordemos como dato importante que el moco contiene pH. ¿Y qué hace el pH? Destruye, mata a las bacterias. Bueno, existen 4 funciones de las fosas nasales, de las cuales son ventilatoria, olfatoria, reflexógena y fonatora. En la función ventilatoria, las funciones principales son el calentamiento, humidificación y purificación. En el calentamiento, pues es aproximadamente de 32 a 34 grados centígrados. Humidificación de 80 a 90%. Purificación quiere decir, pues, que el aire debe llegar puro. Como hace rato dijimos, el moco realiza una función muy importante en la cavidad nasal, la cual es de atrapar a las bacterias, virus y células dañinas, etc. Bueno, la función olfatoria, aquí como su nombre lo dice, histológicamente está compuesta por un epitelio neurosensorial. Yo le entiendo que la función olfatoria, como su nombre lo dice, nos ayuda a la función de olfatear, de percibir a través de sus 4 células neuroepitelios, células neurosensoriales olfatorias, sus tentaculares, basales y microvellosas. Y en la función fonatoria, como su nombre lo dice,
Ahí las fosas nasales, junto con los senos paranasales y la faringe, actúan como cámara de resonancia para la fonación. Es decir, nos ayuda o contribuye a la producción de sonido, al habla, ¿vale? Y función reflexógena, como su nombre lo dice, reflexógena, reflejos, reflejos. La nariz participa en reflejos que repercuten en el aparato respiratorio, ¿vale? De vía aferente tenemos al nervio trigémino, de vía eferente, conexiones periféricas, sistema nervioso autónomo. Bueno, hablemos un poco sobre senos paranasales. Los senos paranasales son huecos de los huesos de la cara y los cuales son pares. Son pares. Bueno, este tiene una función, o estos tienen una función muy importante, la cual es la de filtrar el aire. Igual en estas estructuras se forman igual o se producen mocos. Como hace rato dijimos, los mocos nos ayudan o sirven como un mecanismo de defensa. Bueno, los senos paranasales son senos frontales, senos etmoidales, senos esfenoidales, senos maxilares. ¿Vale? En esta imagen vemos la anatomía de la faringe, que se divide en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe. Funciones o para qué sirven. La nasofaringe, aquí en la nasofaringe, como es un tubo o es un conducto, ahí únicamente pasa aire, solo pasa aire y está recubierto de epitelio cilíndrico estratificado, pseudoestratificado. ¿Sale? Y en la orofaringe y laringofaringe, ahí sí pasan, es aire, alimentos y bebidas. Y ese sí está recubierto por epitelio pavimentoso estratificado. ¿Sale? Más adelante, en esta diapositiva, vemos la laringe, que está formada por las siguientes estructuras, que son dos, principalmente son dos: epiglotis y la glotis. ¿Qué es la epiglotis? Es un cartílago que tiene una forma de una hoja. ¿Para qué sirve? La epiglotis sirve para tapar u obstruir la glotis. ¿Cuándo lo hace? Bueno, lo hace al momento que nosotros deglutimos el alimento. En automático lo que hace el epiglotis es tapar el orificio ahora sí que tapa la laringe, pues, o el orificio de la laringe. Perdón, cierra lo que es la glotis. Cierra lo que es la glotis. ¿Para qué lo cierra? Para que los alimentos, el agua, los fluidos, etcétera, no se introduzcan a las vías respiratorias. O sea, es decir, que lo aleja, lo aleja, pues, lo desvía para que se vaya, pues, a donde debería de ir la comida. ¿Sale? La glotis, pues, es la encargada del cierre de la laringe, como hace rato dijimos. De ahí alojan las cuerdas vocales, que son una serie de laminillas que vibran con el aire y se produce el sonido. Y está situado más o menos en la zona de esta parte de la manzana, ¿verdad? La función primaria, como hace rato dijimos, consiste en alejar la comida y la bebida de las vías respiratorias. ¿Sale? La tráquea. La tráquea es un conducto situado entre la laringe y el origen de los bronquios. ¿Sale? Aquí dice que mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de largo y formado por 16 a 20 cartílagos en forma de anillo. Como vemos en la imagen, ahí se ve claramente cómo en forma de anillo está formada la tráquea. Y es la estructura de una estructura de cartílagos. Ahora sí. Bueno, en esta parte donde se bifurca la tráquea, esta parte se le conoce como carina. Carina, donde se divide la tráquea, se conoce como carina. Y ahí se divide del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí es donde le da origen a los bronquios. Bronquio. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. De ahí se subdividen los bronquios: bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquios terciarios. Bueno, también está recubierta por una mucosa ciliada, productora de moco. De igual forma,
En la tráquea se siguen encontrando mocos, siguen produciendo mocos. ¿Y para qué nos sirven los mocos? Nos sirven para atrapar bacterias, virus, etcétera, como hace rato mencionamos. Entonces aquí, propiamente, la tráquea realiza también la función de filtrar, de purificar, sigue haciendo la función de filtrar, de purificar y humidificar el oxígeno. ¿Para qué nos van a servir los anillos del cartílago o los anillos de cartílago? Pues dice que este refuerza la tráquea y evitan que se colapse cuando se inhala. Sirve como para darle firmeza a la tráquea, para que no se colapse al momento que atraviese el aire. ¿Sale? Hay un proceso que se llama transporte mucociliar. ¿Este a qué se debe? Como antes mencionamos, en la tráquea se producen mocos, entonces esos mocos atrapan bacterias, virus, células dañinas, células dañinas. Entonces lo que hace este proceso, pues, se hace que los mocos se desplacen hacia arriba de los cilios, lleva el moco cargado, pues, de todos los desperdicios y las partículas hacia la faringe y donde se va a deglutir. A ese proceso se le conoce como transporte mucociliar. A la tráquea, como ahora también permite el paso del aire hacia los pulmones. Sabemos que se bifurca en dos, del lado derecho, izquierdo, y en donde se bifurca se llama carina. También interviene en la fonación, en la respiración, protección de las vías respiratorias bajas, calentamiento, humidificación y depura el aire. Los pulmones. ¿Sale? Los pulmones son dos sacos blandos, esponjosos y dilatables. ¿Sale? Esto quiere decir que en el momento que el aire accesa hacia los pulmones, lo que hace es que se dilatan en automático. En automático los pulmones se dilatan. Cuando se sale el aire, ahora sí que cuando se expira, se contraen los pulmones. Bueno, aquí la base descansa en un músculo fuerte llamado diafragma. Bueno, aquí, como dato importante, los músculos intercostales y el diafragma nos ayudan a que nosotros respiremos. O sea, ahora sí que ayuda a la respiración, nos ayuda a la respiración, el diafragma y los músculos intercostales. O sea, los pulmones están formados por un conjunto de bronquiolos y alvéolos pulmonares, los cuales son la unidad fundamental del pulmón. Esas dos estructuras. El pulmón mide aproximadamente de 26 centímetros de largo y 15 de ancho, y su capacidad es de 1.600 centímetros cúbicos. Como dato importante, recordemos que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo, y el pulmón derecho tiene 3 fisuras, así se lo conoce. También se conoce por otro nombre, pero no me acuerdo. Que esa parte tiene 2 fisuras, perdón, 2 fisuras y 3 lóbulos. Lóbulo inferior, lóbulo medio y lóbulo superior. Y del lado izquierdo únicamente tiene 2 lóbulos, superior y el inferior. El pulmón contiene 3 capas. Pleura parietal, la más superficial, el espacio pleural y la pleura visceral. La pleura parietal es la membrana más externa, más superficial, y el espacio pleural es el espacio entre las pleuras, parietal y visceral. Aquí, en el espacio pleural, se encuentra un líquido que se llama propiamente líquido pleural. ¿Para qué sirve este líquido? Este líquido se hace una función de lubricante del pulmón. Hace que el pulmón se relaje y se contraiga libremente. Ahora sí que se utiliza como un lubricante para el pulmón para que no haya fricción. Y la pleura visceral, pues es una membrana en contacto con el pulmón. Los bronquios y bronquiolos. Los bronquiolos, al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire donde se realiza el intercambio de gases con la sangre. Aquí en los bronquiolos sigue lo que es bueno, al final el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y alvéolos y sacos sacrales. Aquí en los alvéolos, aquí propiamente es donde se realiza el intercambio gaseoso, es decir, el oxígeno es entregado y es eliminado el dióxido de carbono, ¿vale?
Entonces vemos aquí cómo la arteriola y la vénula rodea el saco alveolar. Ahora sí que los alvéolos están más en contacto con los capilares y por esa misma razón es que se realiza ahí la hematosis. Vale, como dato importante, recordemos que hace rato mencioné, no recuerdo, bronquio se divide en tres, ¿no? Bronquio primario, bronquio secundario y bronquio terciario. Los bronquios todavía se sigue produciendo o se contienen células calciformes, pero en el bronquiolo ya no. Allí se encuentran células de clara, así se le conoce como célula clara. Entonces, la célula calciforme con las células claras constituyen un importante mecanismo para la protección de los pulmones, cual se le conoce como el escalador o escalera mecánica mucociliar. Los alvéolos. En esta imagen se aprecia mucho mejor cómo los capilares están en contacto con los alvéolos, de cómo se hace la difusión de dióxido de carbono y difusión del oxígeno. Los alvéolos, pues el epitelio alveolar se constituye por neumocitos tipo 2 y por neumocitos tipo 1. Igual tienen macrófagos intraalveolar que sirven como mecanismos de defensa, que como el profe dice, pues son como Pac-Man, ¿no? Que atacan a las bacterias, a los virus, células dañinas. Sale neumocito tipo 2, producción de surfactante. Neumocito tipo 1, intercambio de gases entre aire y sangre. En esta pequeña imagen apreciamos el alvéolo. Vemos del alvéolo de manera circular. De ahí vemos la parte amarilla que rodea el alvéolo. Ese es lo que es el surfactante. ¿Para qué sirve el surfactante? Sirve para que ayuda a que el alvéolo no se colapse, a que tenga una forma circular. ¿Sí me entienden? Entonces, el neumocito tipo 2, ya dijimos hace rato que es el que se parece a una torre. El neumocito tipo 1, ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso, y el neumocito tipo 2 es el que produce el surfactante. El aparato respiratorio y el sistema cardiovascular colaboran para llevar oxígeno a los tejidos. Esto quiere decir que trabajan en conjunto, van de la mano. Los dos trabajan en conjunto para que la sangre para que el oxígeno llegue a los tejidos y transportar el dióxido de carbono a los pulmones para su eliminación. La hematosis. En estas tres pequeñas imágenes apreciamos cómo se realiza la hematosis. Desde la arteria pulmonar viene la sangre, rodea lo que es el alvéolo. Ya ves que hace rato vimos cómo los capilares rodean o cubren a los alvéolos. Vemos con de la parte izquierda, vemos las flechas rojas que representan el oxígeno. Vemos cómo se introduce en la sangre y cómo se sale el dióxido de carbono de los capilares. Ahí es donde se realiza la hematosis, el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Continúa la sangre y se va hacia la vena pulmonar. En medio puse una imagen sobre la anatomía del corazón para que la entendamos más a fondo. La respiración o ventilación pulmonar, se conoce igual, consta de un ciclo. ¿Y en qué consta un ciclo? De que inspirar y expirar. Ese es un ciclo de la respiración o un ciclo respiratorio. En esta pequeña imagen vemos de la parte del lado izquierdo, vemos cómo el aire se introduce hacia los pulmones y simultáneamente, en automático, se expande el tórax, y el diafragma se contrae. ¿Vale? Vemos cómo las costillas igual se involucran, el esternón igual, los músculos intercostales. ¿Sale? En la otra imagen del lado derecho vemos cómo se expulsa el aire.
la exhalación. Y vemos cómo el tórax se contrae y el diafragma se relaja hacia arriba, pero se relaja. Aquí como dato importante, la frecuencia respiratoria normal de un adulto es de 14 a 16 respiraciones por minuto en adulto. Dale, si no me equivoco, encontré en el libro 3 pares centros respiratorios controla el ciclo automático inconsciente de la respiración. Es en la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia. Hay uno de cada lado, izquierdo y derecho, del tallo encefálico. Sale las variaciones en el ritmo respiratorio. Apnea, por ejemplo, apnea es el cese temporal de la respiración, una o más respiraciones permitidas. Un claro ejemplo es cuando realizamos actividades acuáticas, cuando nadamos, cuando realizamos apnea, es cuando cesa temporalmente la respiración, o sea, por un rato. Disnea. La disnea es más que nada es como un dato clínico para aquellos personas que, por ejemplo, los que tienen neumotórax a tensión, es un dato clínico, disnea, que jadea al paciente, jadea, respiración laboriosa, le cuesta trabajo respirar. Hiperapnea, pues mayor velocidad, o sea que mayor velocidad y profundidad de la respiración es más profundo. Hiperventilación, mayor ventilación pulmonar que excede de la demanda metabólica. Hipoventilación, pues menor ventilación es lo contrario de hiperventilación, menor ventilación pulmonar, lleva un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Respiración de Cushman, ortopnea, paro respiratorio y taquipnea. Sale, como hace rato dijimos, algo muy importante, el sistema respiratorio va a ir de la mano o trabaja en conjunto con el sistema cardiovascular. ¿Para qué? Para que el oxígeno sea difundido, para que el oxígeno sea difundido o llegue hasta los tejidos y después ya el dióxido de carbono pueda eliminarse. De los pulmones ya puede eliminarse. Entonces, ahí es donde se realizan los dos procesos, ¿no? De exhalación, de inspiración y exhalación. Bueno, de mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Pues hicimos un gran esfuerzo, el tema es muy amplio y gracias por su atención. Buenas noches.